cambio en lo anunciado. Están ya a punto de terminar la edición del reportaje mencionado sobre la congresista Karina Beteta, la segunda parte de la investigación que Gino Márquez está realizando al respecto. Y vamos a tocar un tema que en esta semana ha merecido también la atención pública y que debería merecerla más, creemos. La Defensoría del Pueblo ha publicado un extenso documento sobre la discriminación en el Perú, problemática, normatividad y tareas pendientes. Como ustedes verán, es un ladrillo, pero sin duda se queda corto respecto de la realidad cotidiana que los peruanos vemos, sufrimos o protagonizamos como sujetos activos o como víctimas, en cualquiera de los dos casos, y muchas veces simultáneamente a lo largo del día y de nuestras vidas, permanentemente contra nuestros propios connacionales. El informe mereció una conferencia de prensa donde uno de los comentaristas fue el psicoanalista Jorge Brus, a quien le damos la bienvenida al programa para comentar ya en televisión algunos de los aspectos de este informe. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, en el informe se establecen diversas formas de discriminación, digamos, que sin duda han tenido que ser seguramente reducidas, porque aquí en el Perú discriminamos casi por todo, digamos. Aunque bueno, esa casi un poco sería la primera pregunta por hacer. ¿Somos en particular un país discriminador o ese es un fenómeno estructural universal que podrá ser, digamos, disimulado o civilizado en otros países, pero que en todas partes se da? Es un fenómeno universal, es en efecto contenido, digamos, por la normativa aplicada en otros países. En el Perú la normativa existe, el problema es que no se aplica. Y eso es uno de los puntos que la Defensoría señala claramente en ese documento. De hecho, ese paso el documento, digamos, ya editado, no tiene esas dimensiones, ¿no? Te han mandado, por lo que veo... Quiero hacer la tarea completa. Te han mandado el fajo. Pero las políticas no existen. El Estado actual no tiene política alguna, que yo sepa, contra la discriminación. Y la Defensoría creo que ha hecho muy bien en este documento en señalar precisamente eso, que no es el único problema. No se refiere, hay que aclararlo además, únicamente a la discriminación racial, se refiere a todo tipo de discriminaciones. Claro, por sexo, por raza, discapacidad, exacto, edad, orientación sexual, en fin. Pero yo diría hasta que por peso, yo diría que la más importante y de lejos es la discriminación racista, creo que sería la palabra. En realidad, claro, ¿no? porque acá ponen que en cuanto a estadísticas, la de discapacidad merece más quejas, ¿no? Pero eso probablemente porque la gente tiene un problema más concreto y tangible que mostrar como reclamo formal, digamos, ¿no? Pero sin duda la que está más a flor de piel, dicho sea literalmente, es la discriminación la más racista. Cotidiana, lo que tú señalabas, ¿no? En tu presentación. Claro, efectivamente. Y ahí un poco la pregunta sobre la globalización del fenómeno está en cómo se aprecia que en sociedades determinadas, cuando hay una política adecuada, estos fenómenos cambian radicalmente. O sea, no es que la gente cambie, no es que le hayan cambiado el chip del cerebro, y una sociedad pues plural o democrática de la noche a la mañana se convierta pues en una sociedad intolerante o no sé, por ejemplo, la convivencia árabe, judía, cristiana en España en ciertos tiempos era pues una convivencia maravillosa, extraordinaria, tolerante. Claro, bueno, en el Líbano, por ejemplo, claro, ¿no? Por supuesto. Y de la noche a la mañana eso se transforma y se convierte en una construcción de alambres de púas, ¿no? Y de violencia y de intolerancia. Sí, por supuesto, ¿no? Tú has citado varios casos en donde son casos de descomposición, digamos, pero quizá lo que es particular de sociedades como la peruana, estas sociedades llamadas poscoloniales, es que se trata de una minoría bastante reducida que ejerce poder y discrimina a una inmensa mayoría, ¿no? Muy distinta, por ejemplo, en Estados Unidos pues se ha trabajado mucho la discriminación, por ejemplo, contra los afroamericanos. Hay que pensar bien antes de decirlo ahora, ¿no? Pero aún así, a pesar de que son muy numerosos... también hay una suerte ya de racismo invertido, ¿no? Hay pues una... Porque uno ya no le puede decir negro al negro. Hay una suerte ahí no es negro, pues, y es como decir blanco al blanco. O en todo caso no le digamos a nadie Gregorio Martínez, en su libro 7 ensayos al filo de catre, tiene una reflexión simpática, interesante sobre esto. Dice, en el Perú, como en muchas cosas nos hacemos los locos. Entonces, ¿qué hacemos? Le metemos diminutivo. Claro, ¿no? negroide, decimos cholito, claro, ponjita,
¿no es cierto?, chinito, y entonces con eso creemos que le hemos quitado la carga hostil, digamos, al uso, pero en realidad creo que él tiene mucha razón en señalar esto. Quien tiene derecho a decidir si es racista o no es quien lo recibe, ¿no es cierto? No el que decide, ¿no?, desde arriba decir, no, como te lo digo con diminutivo, entonces no es, claro, digamos, ¿no? O la otra forma de racismo que es tal vez más elegante, digamos, pero que también es profunda, es no trates mal a esta persona, es pobre cholito, ¿no? Sí, por supuesto. No lo trates mal, no, claro, no seas racista, trátalo bien. Hay mil maneras, digamos, de asolaparlo, ¿no es cierto? Referirse a una persona diciendo, por ejemplo, no sé, es sambo, pero es pintón. El claro, pero claro. es el que lleva toda la carga ahí, digamos. El asunto es que los peruanos, y de todas las clases sociales, por supuesto que mientras más arriba, más responsabilidad, pero de todas las clases sociales, nos han formateado desde pequeños para esto, ¿no? Y entonces la cultura es la que hace que las leyes terminen siendo inoperantes e inservibles, porque la gente lo practica a diario, pero además el Estado tiene una gran responsabilidad. Toledo hablaba mucho de este asunto, pero nunca hizo nada. Solo hablaba, ¿no? Él decía que él era una víctima, sí, y lo era, pero nunca tradujo esto, digamos, Creo en que hechos fue reales, una víctima, ¿no? yo creo que eso fue un converso en términos raciales. Yo siempre lo califiqué como... De acuerdo, Toledo era más blanco que Fujimori, en términos culturales. Y Fujimori era más cholo que Toledo. En términos culturales probablemente sí, ¿no es cierto? Pero el hecho es que ni Toledo, ni Fujimori, ni García realmente han enfrentado el problema, ¿no? Todos Toledo más ha hablado. En el caso del de asunto, Fujimori ¿no? y Toledo, más grave, porque ambos han sido víctimas importantes de racismo a lo largo de su vida. Absolutamente. En el caso de Fujimori, aún más por la persecución contra los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial que sufrieron sus padres, y luego durante la campaña electoral, que fue espantoso. Yo me acuerdo en la campaña con Vargas Llosa, la gente cuando entraba alguien de origen japonés o ni siquiera de rasgos orientales a un restaurante, la gente hacía bulla, golpeaba los cubiertos para que se pare. Bueno, pasó lo mismo en parte con Ollanta Humala, ¿no es cierto? Y yo recuerdo ya al final, digamos, del segundo periodo de Fujimori, cuando ya estábamos, yo estaba en una manifestación ahí en el Reserva de la República contra Fujimori, contra la dictadura y contra Montesinos y todo, pero hubo una consigna que yo no pude corear, ¿no? Pero que era un prodigio de condensación de discriminaciones bien intencionadas, que decía, chino maricón, ándate al Japón. ¿No? Vale, entonces, en una sola consigna había racismo, xenofobia, machismo y nacionalismo, claro, ¿te das cuenta? Todo, claro. Y todo esto con las mejores intenciones democráticas, ¿no? Entonces, ahí te das una idea, digamos, de lo arraigado que está todo esto y de lo difícil que es cambiarlo, y al mismo tiempo de que es un obstáculo muy grave para el desarrollo, porque por supuesto que todo esto se reproduce en los colegios, ¿no? Claro. Que duda cabe. Son las fábricas de discriminación. Son las grandes fábricas de discriminación. La educación nacional, por ejemplo, tú preguntabas cómo es en otros países. Mis hijos iban al colegio del barrio en Francia, como van la mayor parte de los chicos en Francia, y son colegios multiétnicos, claro, ¿no es cierto? Entonces, de saque, pues, de que estás en la preescolar, ya estás en un ambiente multiétnico, entonces eso nomás ya te crea condiciones. Cosa que a mí, por ejemplo, me interesaba ¿no? mucho, no voy a mencionar el colegio de mis hijos para no hacerle publicidad gratuita, sino que auspicien pues el programa, ¿no? Pero una de las razones que yo buscaba era eso, un colegio multiétnico, porque esos colegios monocromáticos, rubilindos, digamos, es pues como es ir contra la realidad social del país. O sea, voy a decir algo que tú no puedes decir y que yo sí puedo, que es que la publicidad es así, ¿no? Claro. Tú no lo puedes decir porque el programa sería cancelado, pero... No, igual lo puedes decir, no hay problema. Como no me pisan todavía, así que... No tienes ese dilema, entonces. La publicidad en el Perú es una publicidad absolutamente de... como diríamos en términos freudianos, de alucinación negativa, ¿no es cierto? Donde está borrada el 90% de la población, digamos, ¿no? Claro, es como si, no sé, en Australia todos los que salen en la publicidad fueran orientales. O en Noruega, negros, digamos, exactamente, ¿no? Igual, o sea, así de loco es una cosa absolutamente chiflada, psicótica, ¿no? Que te da una idea, pues, y cuando los publicistas tú los cuestionas sobre esto, dicen, no, es aspiracional, te dicen, ¿no? Aspiracional en otro sentido, será ¿Cómo puedes la aspirar práctica que han hecho la noche anterior de hacer el spot? ¿Cómo puedes aspirar a cambiar el color de tu piel o a aspirar a cambiar los rasgos de tu cara? Puedes aspirar a cambiar de carro, por supuesto, de lavadora,
de casa o de jabón, ¿no? Ahora, Pablo Macera decía que en el Perú todos hemos sido choleados alguna vez. Pero aparentemente la gente pues se olvida de eso, ¿no? Y ojalá pudieran muchos que son discriminadores o racistas poder viajar más seguido y vean lo que significa tener un pasaporte peruano, ¿no? Porque ahí... Sea uno de la ¿no? condición étnica, social, económica que sea. Ahí es donde te chocas con la realidad y efectivamente comprendes que cholear no tiene nada de gracioso, Así es, ¿no? así Y es. que quizás cholear es la mejor... yo creo que es realmente el verbo que mejor expresa, que mejor sintetiza el asunto de la discriminación, que creo que la Defensoría realmente ha hecho muy bien, dicho sea de paso, en señalarlo, hay que felicitarlos, porque yo de verdad pienso que si seguimos pensando que todo el problema es exclusivamente económico, no hemos entendido absolutamente nada, ¿no? Y el 2011, en las próximas elecciones, te digo, se viene otra vez un problema terrible, ¿no es cierto? Porque la fractura social no es únicamente que no hay inversión, ¿no? Claro. Es pues desprecio, maltrato, ninguneo, ¿no? Son primeros ministros que dicen que los auquénidos no pueden opinar sobre el TLC, ¿no es cierto? O presidentes del Congreso que dicen cosas parecidas, o que cómo va a opinar gente que tiene poco oxígeno en el cerebro porque vive en la altura. Y esto lo dicen altas autoridades del Estado durante las elecciones, imagínate, sí, pues, ¿no? Es decir, en cualquier otra sociedad, digamos, un poquito más institucionalizada, eso sacaría pues de la vida política a esta persona para siempre, ¿no? Acá les dan premios. Ahora, las mujeres también son víctimas principales de discriminación, ¿no? Ahora, curiosamente, en la política, que suele ser lo más reaccionario de una sociedad, en la política peruana es donde más presencia femenina se ve, sí, respecto de otras actividades, inclusive intelectuales o gremiales, ¿no? Por ejemplo, para mí es más fácil imaginar una presidenta de la República mujer que una presidenta de la CONFIEP. Es cierto, ¿no? Efectivamente. O una presidenta de la CGTP. Sí, lo que quizá... sí, pues tienes toda la razón, ¿no? Y te digo, realmente no entiendo cómo lo logran las mujeres, porque si hay un montón de investigaciones sobre cómo se trata a las niñas pequeñas, mira, sobre todo en sectores socioeconómicos más populares, el maltrato a las chicas en términos de bruta, ignorante, no sirve, no sabe hacer las tareas, en fin, es en las propias familias es durísimo, el descrédito a la mujer. Entonces, de verdad que se merecen un gran saludo las mujeres que a pesar de todo eso logran ser unas lideresas, ¿no? Y en sectores sociales altos, la existencia de varios clubes, digamos, cuyos nombres ahí sí no va a mencionar, porque no, ahí sí me arriesgo a una sanción, no permitir socias mujeres, ¿no? Ah, no, claro, por supuesto, O sea, como la cosa más natural del mundo, claro, ¿no? Y no hay razón alguna, ¿no? O sea, una pobre mujer, digamos, en el Perú, con cierta condición económica propicia, como para poder hacerse socia de los clubes que ella quiere o que gustaría hacerlo, no puede. No, en muchos clubes sencillamente no puede ser socia ella. Y si se divorcia del marido... Pierde los derechos. Pierde los derechos de la... O sea, pueden ir sus hijos inclusive, pero ella ya no. No, ella ya no. ¿Te das cuenta? Esto es escandaloso, ¿no? Bueno, también están, por supuesto, como lo señala el documento, los discapacitados y en fin, la opción sexual... Ahora, con los discapacitados, ¿no? y con la opción sexual se suma, creo, adicionalmente una suerte de temor psicológico, creo yo, ¿no? Moviliza mucho el temor de aquello que se ve, digamos, a la discriminación. Creo que encuentra no es una justificación, pero es una explicación también psicológica que obviamente es primaria y que no debería, pues, expresarse. Pero hay, pues, mucha gente que es homofóbica o detesta a los gays, un profundo, o una profunda precariedad respecto de su propia identidad. Sí, entonces, tener un gay al costado, pues lo moviliza, le mueve el piso, por no decir una cosa más grosera. Por no decir algo más fuerte, sí, ¿no? Efectivamente. Claro, no, ciertamente, ahí hay un enorme temor, hay muchísima ignorancia, pero en todos los casos de discriminación, de todas maneras, hay un goce... Entre los propios gays, es alucinante. Sí. Dice, si eres misio, eres loca. Claro. Y si tienes plata, eres gay. Gay, claro. O sea, entre ellos mismos también se discrimina. De crédito de exacto. Si no eres gay, eres rosquete. Claro, no claro. sé qué cosa, ¿no? Pero es que el goce de discriminar... Eso hay un goce en la discriminación. Ahí tiene aparejada pues una sensación muy fuerte de superioridad,
de la, digamos, identidad trucada de pertenecer al grupo selecto, al grupo que excluye y no al grupo que es excluido. Somos una sociedad tan excluyente que la gente tiene terror de ser excluida, claro, efectivamente. Entonces la mejor manera que la mayor parte de la gente encuentra es excluir a otros. Exacto. ¿no? Y esta onda de las nuevas generaciones de adolescentes o niños, que cómo ha calado la onda del perdedor, ¿no? La onda del tú eres perdedor. un perdedor. Sí, sí, el gran estigma moderno, ¿no? Así es. Ser lo cual incluye todo, ¿no? Desde si es gordo, si no tiene novias, si no tiene plata, si es cholo o si es negro, en fin. Puede ser perdedor. Cualquiera de las variantes le carga el epíteto encima. Sí. Hay una cosa muy alienada ahí también con la televisión. He visto gente insultándose, haciéndose la L, no sé si has visto esa, ¿no? De loser, pues. Por eso ahorita no sabía. Encima es en inglés, claro. Claro. ¿No? Es decir, de auto a auto, ¿no? Una L ahí en la frente. Loser. Claro, es muy, muy alienante todo eso, y son pues lo que llaman motivaciones extrínsecas en psicología social 1, ¿no? Que es que lo único que vale pues es el poder, el dinero, la pinta, en fin, ¿no? Y es cierto. Los pobres niños gordos, por ejemplo. O sea, yo felizmente he sido gordo ya recién de viejo, digamos, ¿no? Pero igual me discriminan por eso, ¿no? Bueno, los flacos también la hemos sufrido, no creas. Y por edad, pues ya ni qué decir, ¿no? Las chiquillas ni caso nos hacen, en fin, es una profunda discriminación por la cual hay que protestar. Que todos los políticos se pintan el pelo. Sí, ¿no? Impresionante. ¿No? Es más patético eso, pero en fin. Es terrible. Encima creen que nadie se da cuenta. O sea, además, ¿no? Sí, todo esto. Se dejan unas canitas acá. Mayores que yo con los pelos negrísimos, ¿no? Sí. Sí. Esa es una de las muchas cosas que hay ahora, que es esta cosa de la exaltación, de la idealización de la juventud, ¿no? Y de la belleza. Pues es una cultura tremendamente narcisista. Claro. ¿Qué está pasando felizmente también? Yo espero, ¿no? ¿Qué está pasando? Espero que sí, porque verdaderamente, ¿sabes qué? Es espiritualmente es muy pobre todo eso, ¿no? Y un país que se construye sobre bases así... Es nuevamente casi literalmente un corsé mental, ¿no? Estereotipado, prejuicioso y en última instancia discriminatorio, pero el goce de discriminar, hoy hay que repetirlo, tiene que ver en realidad con una tremenda inseguridad personal, ¿no? Sí. El que necesita estar discriminando constantemente a otros es porque vive aterrado de que lo excluyen, y por eso es que a cada rato en estos escándalos internacionales, estos grandes perseguidores de homosexualidad, como este político americano que acaban de descubrirle, haciéndole pie, lamentablemente para él, a un policía de la brigada de costumbres, y no sé qué historia, ¿no? Claro. A menudo estos grandes perseguidores en realidad son perseguidores de sí mismos, ¿no? Sí, pues. Y tienen terror a su propia homosexualidad o a su... a ser discriminados ellos, ¿no? Y entonces es por esto que discriminan a otros. Pero en el Perú es un problema de un grado, de una intensidad, para responder a tu pregunta inicial, particularmente grave. Está desatado. Está completamente desbordado. El placer y descontrolado. individual que genera la discriminación no encuentra mecanismos sociales de displacer, o sea, de punición, de castigo para impedir. No hay sanción. Y los casos que muestra acá la Defensoría son en algunos casos, en algunos aspectos alucinantes, ¿no? Aquí, abriendo, miren, al azar solamente este caso, que ya fue mencionado, de un colegio en Chorrillos, el colegio San Patricio, que, y esto es una denuncia que presenta una madre de familia, el 14 de noviembre de 2006, su hijo rindió el examen de ingreso al colegio. Terminada la prueba, la psicóloga de la institución le indicó que su hijo era una persona inteligente, pero que no podía entrar al colegio porque era muy gordo y se iba a sentir mal con los demás compañeros. Y así, sin fin, por enfermedades, por religión, o sea... Ahora, esas motivaciones deben existir en cualquier país del mundo, o sea... Sí, en Londres, como en Nueva York, hay la misma cantidad de población negra o afroeuropea, americana, como se le quiere llamar, pero en Londres, por ejemplo, uno no ve esa violencia o esa tensión que ve en Nueva York, digamos, bueno, algunos explican o creen explicar eso de que en Estados Unidos hubo esclavitud, en cambio en Europa no, pero sin embargo yo creo que es un hecho de que hay sanción efectiva. O sea, pero claro, la ley se aplica, pues, ¿no es cierto? Cualquier ciudadano puede denunciar. Ahora, problemas hay, ¿no? En París, gente con apellidos árabes cuentan que cuando envían sus currículums saben que no van a ser tomados en cuenta para muchos trabajos, incluso para alquilar departamentos. Yo soy testigo de parte, mira, mi apellido no es árabe, o por último no lo es hasta mucho tiempo atrás, digamos, es un apellido converso, pero suena pues a árabe, suena a Mansur, a Yadur, en fin. Claro. Desde el 11 de septiembre, cada vez que entro a Estados Unidos, me miran con una cara en el aeropuerto,
da ganas de decirle, oye, yo no soy árabe, pero también me da ¿por qué culpa tienen los árabes? ¿Por qué voy a decir, por qué voy a negar algo que no es vergonzoso, no? Por supuesto, no, claro. Pero de todas maneras, en la mayoría, digamos, de sociedades con cierto grado de civilización, cualquiera puede acudir al Poder Judicial si es que tiene alguna evidencia. Lo que pasa es que muchas veces es difícil probar, que es lo que dice el documento de la Defensoría. La prueba de la discriminación corre a cargo del denunciante y es complicado muchas veces hacerlo, ¿no? Pero además en el Perú el Estado me parece que tiene poquísimo interés en el tema, si es que lo tiene. Claro. No hay mecanismos, no hay un sistema institucional montado para resolver este problema. En lo más mínimo, ¿no? Al contrario, yo creo que uno va a un fiscal y le dice, bueno, ¿y qué hago? Pues le dijeron cholo, o votaron por cholo, ¿qué voy a hacer? Pues ni sabrá qué hacer o ni le interesará. Ni le preocupa o le parece pues un problema muy secundario y no se dan cuenta que estamos realmente jugando literalmente con fuego, ¿no? Gran parte de la violencia que se siente en el país y que en las elecciones apareció con mucha claridad tenía que ver con discursos, con una actitud cultural. Fíjate, es bien curioso lo que ha pasado en el país, ¿no? En Demos hizo una encuesta en el 2005 sobre discriminación, donde se veía que el grado de conciencia de la discriminación en diversos sentidos ha aumentado enormemente en el país. La gente ya sabe que somos un país profundamente discriminador, pero al mismo tiempo me parece a mí ha aumentado la permisividad, ¿no? Ahora se escuchan en la televisión a políticos, a comunicadores, a gente decir cosas pues que antes eran de todas maneras más cuidadosos, digamos, ¿no? Ahora pasa pero como una carta al buzón del correo. A nadie le choca, a nadie le escandaliza, se bromea con esto de formas muy violentas, muy agresivas, y no se toma conciencia que esto puede verdaderamente ser un peligro a mediano plazo muy, muy grave, porque finalmente hoy hay muchas experiencias sobre esto. Cuando la tortilla se voltea, ¿no? El riesgo pues es inmenso. Claro. La segunda parte de la frase Marcela era justamente, somos un país donde todos hemos sido choleados y por eso donde todos somos resentidos de alguna manera. Y el resentimiento pues es la madre de todas las violencias. Sí, esto lo señala muy bien Vargas Llosa en El pez en el agua, ¿no? El resentimiento, dice, es este gran veneno peruano, ¿no? Yo tengo mi hipótesis de que también hay un secreto remordimiento entre los discriminadores, pero no se toma conciencia, no se asume la responsabilidad, o se tienen pues estos discursos de racismo inverso, como los de la señora Elian Karp, ¿no? Que señala, estos son, ¿no? Sí, pues. estos pituquitos, no sé qué. Cuando de lo que se trata es de otra cosa, ¿no? Se trata verdaderamente de tomar conciencia del problema, de encontrar salidas, de ver fórmulas, y bueno, que la ley se aplique, porque la Constitución es impecable. El problema es que la aplicación es inexistente, ¿no? Muy bien, Jorge, muchísimas gracias, como siempre. Gracias, Juan Carlos. Muy bien, amigos, vamos ahora sí a la última pausa del programa y regresamos con el reportaje anunciado.